Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al episodio 64 de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo llamado Renan García, en el que he tenido la oportunidad de compartir, organizar eventos junto a él. Hola, Renan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Un gusto, gracias por invitarme. Igual, encantado de estar aquí y listo para lo que sea. Para lo que se viene. Chévere, chévere. Bueno, Renan, lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Renan García? Bueno, pregunta complicada, pero bueno, voy a intentar responder. No, mentira. Yo soy Renan, soy un front-end engineer, trabajo en una empresa que se llama Burndale, también asimismo soy GDG Organizer de Quito, lo coorganizo con otros tres amigos. La verdad, creo que esas dos son como que mis principales pasiones, el front y organizar eventos. La verdad es algo que disfruto bastante. Me gusta compartir, aprender y todo en general. Es ¿Ok? bastante chévere. Chévere, chévere. Oye, pero cuéntame, tuvimos la oportunidad de conocernos ambos justamente en este tema de las comunidades. ¿En qué momento de tu vida nacen o entran en tu cabeza las comunidades y decide Renan García ingresar como un organizer? Puta, muy buena pregunta. La verdad, o sea, siempre me había gustado esta cuestión de las comunidades, pero es un poco complicado como que seguirles o darles como que continuidad, porque siempre se necesita bastante tiempo y bueno, dinero y también gente que te apoye, porque si te soy súper sincero, o sea, la verdad, solo hacer una comunidad es súper complicado y sobre todo aquí en Ecuador, aún más, porque tenemos bastantes limitantes, como por ahora los cortes de luz. Por ejemplo. Pero sí, por ejemplo. No, pero bueno. Yo creo que esto nació como que, ¿qué será? ¿Será tipo en pandemia? Sí, en pandemia. Tengo un amigo con el que me llevo muchos años desde el colegio. Él igual me inculcó un poco para hacer front y desde ahí empezó todo igual. Pero bueno, con él en pandemia, él dijo como que a mí me gustaría hablar así. Y hicimos una comunidad ahí súper pequeña que se llamaba Quito JS. ¿Ok? La verdad, solo hicimos un meetup y no volvimos a hacer más porque él ya pasó súper ocupado y bueno, ahí murió esa historia. Hasta ahora tengo acceso a las redes sociales y todo, pero eso está re muerto. Pero bueno, recuerdo que en esta primera charla hablamos de accesibilidad y todo. Pero bueno, digamos que desde ahí, o sea, yo me quedé como que con esa espinita. Y luego con los otros organizers, que también, bueno, vale la redundancia, eran mis compañeros de la universidad. Justo salió esta cuestión de Google Developers Students Club. Y ahí igual empezamos como que medio que desde cero, pero el primer año no hicimos mucho. El segundo sí, ya mucho más, pero ya estábamos, bueno, yo sobre todo ya estaba muy cerca de graduarme y no pude apoyar con tanto. Por una vez que ya empezamos esta cuestión de lo que es el GDG de Quito, ahora sí, ahí sí ya puse toda la carne en el asador, porque bueno, ahí inclusive entré a trabajar y todo. Así que diría que ese es como que un breve resumen de cómo empecé en esta cuestión de las comunidades. Genial, genial. Chévere, chévere, oye, Renan. Bueno, vamos a empezar también con tu experiencia y me gustaría saber cómo empezó todo esto de la programación en tu mundo. A ver, cuéntame desde un inicio, ¿cómo fue? Chuta, igual, buena pregunta. Pero bueno, yo diría como que o sea, me gustaba la programación como que desde el colegio, ¿Ok? pero bueno, en ese tiempo no era tan accesible el internet y era un poco complicado para mí. O sea, ahí medio que hacía algunas cosas en HTML, CSS, y bueno, en ese tiempo jQuery, pero digamos como que o sea, lo seguía practicando, pero sobre todo ya luego acabé el colegio y ya entré a la universidad y obviamente quería yo seguir algo relacionado a esto. Y fue que yo decidí seguir ingeniería de software. Igual ahí desde los primeros semestres era como que, o sea, bueno, siempre la típica de que te enseñan fundamentos de programación en un lenguaje bajo nivel como C, C++. Y así, y eso la verdad sí me aburre un poco, porque, o sea, yo ya había hecho todo lo que era front y era como que, o sea, estaba aprendiendo desde cero. Pero bueno, digamos que sí me ayudó.
a aprender las bases, porque, o sea, yo Ok. había ido directo, por decir así. De ahí, bueno, yo ya cuando ya entramos como que ya en media carrera, ya obviamente ya recibimos materias de web, y era bastante entretenido esto. De ahí ya poco a poco, o sea, obviamente ya me fui lanzando en todo lo que era front, porque bueno, en realidad siempre, desde que empecé a programar, digamos, o sea, lo hacía como front. Pues es como que igual, bueno, en la U medio que exploré un poco de backend y todo, pero no sé, creo que ya estaba hasta cierto punto sugestionado, que no era lo mío, y tampoco nunca me gustó. Ok. Ok, chévere. Ah, justo iba por ese camino, ¿no? Me gustaría saber en sí qué es lo que te llamó la atención del frontend y no, por ejemplo, de otra tecnología como hubiera sido backend, que bueno, acabas de decir que no te gustó, pero por ejemplo, mobile, data science y entre otras vertientes que sí existen en el software. Claro, bueno, ahí sí, o sea, la verdad lo que me gusta de front es que básicamente es lo que se ve y es lo que casi el 99% de los usuarios van a apreciar. El 99% de usuarios, o sea, se quedan en una página por la experiencia que tú les das, no tanto porque la lógica del negocio funcione bien. Obviamente Ok. eso es re importante, porque bueno, hay muchísimas páginas que tienen un front bestial, pero atrás tienen No un anda. código desastroso. Eso diría que principalmente, porque básicamente igual, o sea, yo siempre me lancé a toda esta cuestión de web y por eso era como que hice front. Pero la verdad, la que sí me ha llamado un poco la atención es toda esta cuestión de mobile, un poco Flutter. Y también Data Science me parece bien interesante, pero un poco complicado si toca meterse a estudiar de lleno, porque sí es medio pesado de lo que he visto. O sea, mi primo hace un poco de Data Science y lo que he visto es bastante pesadito. Pero es O- interesante, o sea, me parece súper chévere, o sea, y eso ahorita igual está como que pegando full. Pero ahí mobile igual me llama bastante la atención. La verdad es que tomé un cursito de Flutter y ahí medio que aprendí, pero estuvo chévere, o sea, en mobile sí me gustaría meterme un poquito más. Ok, ok, ok. Chévere, chévere. Interesante lo que nos cuentas. Oye, bueno, basándonos en la experiencia, me gustaría saber cómo ha sido durante todos estos años el evolucionar de los lenguajes. ¿Cómo empezaste y hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que estás denominando? Chuta, bueno, ahí sí. Como te decía, o sea, yo empecé básicamente a hacer HTML, CSS y jQuery, que en ese tiempo era como que lo que se usaba, que yo, ¿qué te diré? 2010, 2012, era lo que se usaba. Y bueno, o sea, en ese tiempo jQuery era una maravilla, sí, era lo mejor que te pudo haber pasado en el mundo. Ahora es una porquería, la verdad. Ya nadie usa. Y es horrible dar mantenimiento a sitios de jQuery, o sea, porque bueno, en el trabajo todavía hay proyectos antiguos que usan jQuery. Y eso Y que es, existía jQuery Mobile también, ¿no? ajá, sí. No, no, de verdad, o sea, y ahora ya con el avance, literalmente, y como todo el mundo dice, cada 5 minutos salen frameworks de JavaScript. Pero bueno, siempre tenemos a los principales, que son React, Vue, digamos que Angular. De ahí, bueno, ya dentro de React ya tienes todo lo que es Next, Remix y todo esto. Pero obviamente, o sea, esto igual te abre como que bastantes nuevas paradojas y formas de hacer código, o sea, porque no es lo mismo hacer código en React puro que hacerlo en Next, porque tú, bueno, tienes que tener otras consideraciones y todo, o sea, y esto también, o sea, necesitas tú igual continuar aprendiendo siempre, porque como te digo, o sea, siempre salen cosas nuevas, siempre sale todo. Igual, y eso solo te digo en cuestión de JavaScript, porque por ejemplo, también en CSS salen un montón de reglas, un montón de cosas que se soportan ahora. Por ejemplo, yo soy amante de usar el selector, el hash, que es una maravilla. Antes me acuerdo que era un dolor de cabeza, como que te tocaba ni dar full cosas, o a veces inclusive te tocaba hacerlo por JavaScript, por ejemplo, para esconder alguna cosa, pero ahora ya solo con hash ya te ahorras todo eso. Y así. O sea, inclusive, o sea, el avance no es solo en JavaScript, también es en CSS. Bueno, hay HTML que es markup, pero a la final tú terminas haciendo lo de HTML dentro de JavaScript, así que ahí es como que sí se ha notado bastante el avance y sí he tenido que aprender igual un montón de cosas que al final la experiencia es lo que hasta cierto punto te obliga a aprender cosas. Ok, ok.
Oye, me surge una pregunta que me gustaría que la respondas para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Y es que tú como frontend, sabemos que tenemos bastantes frameworks, ya sea React, ya sea Angular, ya sea Vue, entre otros. Ujú. ¿Por qué existen tantos? ¿Cómo tú denominarías esa forma? Y como tú lo dijiste hace un ratito, cada 5 minutos se crea un nuevo framework. ¿Por qué crees que la comunidad está creando diferentes cosas y en qué casos yo debería, digamos, pensar utilizar un framework? Bueno, esa sí es una pregunta complicada, pero yo diría que sobre todo, o sea, bueno, se crean frameworks porque básicamente alguien siente que su problema o su necesidad es, digamos que bastante generalizada y puede crear algo que te facilite un montón todo lo que es como que tu desarrollo. Y bueno, o sea, como que utilizar un framework sí depende muchísimo de todas las necesidades que tú tengas. Y sobre todo, ya depende ahí bastante de cómo se maneje las decisiones de arquitectura, no sé, en tu empresa o en tu proyecto, si es que eres, por ejemplo, si es que eres freelancer, ahí ya depende mucho como que tus preferencias igual. Porque al final es un mix entre preferencias y necesidad. Pero bueno, hay veces que las preferencias pesan más que la necesidad. Bueno, en realidad debería ser así. Al revés, debería pesar más la necesidad antes que las preferencias. Pero, o sea, yo diría que eso es como que un pequeño resumen de esa parte, o sea, de cómo le eliges. Porque, o sea, nunca vas a tener un framework perfecto que te sirva para todo. Como por Ok, ejemplo, o sea, yo he visto que la mayoría de bancos es como que usan Angular. Pero ahí sí, vaya a saber si es que en es lo realidad mejor. es lo mejor o no. Ok, ok, chévere, chévere, Rena. Oye, bueno, vamos a ir pasando a un siguiente tópico, que es hablar sobre el trabajo remoto. Y esto es un tema que siempre lo converso con mis invitados, que me gustaría saber tu perspectiva del trabajo remoto al día de hoy, ya que ciertas empresas están optando por la modalidad híbrida, es decir, parte en casa, parte en oficina. ¿Qué opinas de esto? Y si crees que regresaremos como años atrás a oficina después de unos años. Bueno, ahí sí. mm, ¿Qué te diré? La verdad, o sea, bueno, en mi empresa, o sea, ofrecen trabajos 100% remotos, si es que tú deseas. Yo, la verdad, siempre vengo a la oficina. O sea, cuando tengo, solo los lunes es como que a veces me da pereza y no vengo. Pero en realidad el trabajo remoto es un beneficio súper bueno. La verdad le veo complicado como que se llegue a volver 100% presencial. Yo creo que la modalidad híbrida va a ser como que la, la norma, digamos, o sea, la básica en la mayoría de trabajos. Porque, o sea, te da flexibilidad, te permite igual como que estar en casa y así, o sea, porque no hay mucha gente que le gusta como que compartir con tus compañeros de trabajo, porque bueno, al final esos son tus compañeros de trabajo. O sea, nah, ese es un debate aparte. Pero yo creo que la modalidad híbrida, o sea, es la que va a ser la norma en un futuro y como que va a ser un beneficio aparte, como que tener un trabajo 100% remoto. Ok. Ahora, en base a esto, al trabajo remoto, quiero consultarte y a ver qué piensas de hace unos, digamos, unas semanas atrás nació una noticia sobre Amazon, de que el CEO había enviado un comunicado para que a partir del 2025 todos los colaboradores regresen a oficina, sí o sí. ¿Qué piensas que se le pasó al CEO o a Amazon como empresa hacer esta gestión? ¿Crees que es una forma de decir, bueno, son los llamados layoff, pero escondidos como, bueno, va a haber mucha gente que diga, oye, prefiero mi trabajo remoto, entonces renuncio y me voy a buscar otra compañía? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que eso sí podría ser. Porque como digo, o sea, la verdad el trabajo remoto es un beneficio inmenso. O sea, y si te lo quitan es como que si te pones a hablar como que, bueno, yo prefiero mantener mi comodidad, que es el trabajo remoto, y aunque sea ganar menos, pero mantener Ok. este beneficio, a ir a la oficina. Porque, o sea, al final, o sea, si tú trabajas en una empresa que te ofrece esto de trabajo remoto, o inclusive trabajo híbrido, tienes que estar consciente que, o sea, al final los que trabajamos no somos niños. O sea, sabemos nuestras responsabilidades, sabemos lo que tenemos que hacer. No necesitamos como que estar pegados a un escritorio para recordarnos de que tenemos que trabajar. Ok, ok.
Bien, bien. Y ahora, hace unos meses atrás también tuve la oportunidad de leer un artículo en el que decía que ciertas empresas en Europa estaban optando por la modalidad remota únicamente 4 días. Es decir, Ujú. viernes, sábado y domingo libre para el colaborador. Y que esto mejoraba la experiencia y también la productividad del colaborador y de la empresa. ¿Qué crees que pase a futuro con esto? Y si crees que algún día llegue a Latinoamérica. Bueno, eso me parece bastante interesante. Sí, recuerdo igual haber leído algo así. Y la verdad me parece un experimento bastante interesante. Y no sé qué tan probable sea que lo adapten, sobre todo empresas que sean latinoamericanas. Lo veo bastante complicado, o sea, porque, bueno, o sea, culturalmente siempre hemos estado acostumbrados a trabajar 5 días. O sea, es un mindset completo, o sea, es cambiar de mindset completamente, trabajar 4 días. Va a ser súper extraño, pero sería bastante interesante si es que se lograra adaptar o aquí en Latinoamérica. Ok, ok, chévere, chévere. Bueno, Ronan, vamos a ir pasando a lo que es el tema principal del podcast, que es básicamente las plataformas low code. Y me gustaría que definas para la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, ¿qué es una plataforma low code? Bueno, low code es básicamente de que son plataformas que te permiten, hablando sobre todo en sitios web, que te permiten, por ejemplo, crear experiencias web, pero sin mucha necesidad de código o customización. O sea, por ejemplo, no sé, quieres hacer una homepage y tú puedes hacer la típica de drag and drop y ahí de a poco ir armando con la Por interfaz de la bloques. plataforma. Ajá. Y de ahí, bueno, normalmente digamos como que la plataforma que siempre uso generalmente cuando hago esto es Webflow, que es una plataforma low code, digamos, low code, no code, que te permite como que crear sitios web desde cero, literal, solo con drag and drop. Y tú vas armando el sitio con, obviamente como que con CSS, pero de manera indirecta, porque, o sea, tú tienes ahí a la derecha un panel que te permite, no sé, ponerle flex a ese container, que te permite ponerle margins, que te permite ponerle Ok, paddings, que te permite cambiar absolutamente todo. Eh, y esto básicamente, o sea, digamos que, bueno, de lo que yo he visto, o sea, ahí se está creando una tendencia bastante grande respecto y alrededor de esto, porque obviamente, o sea, la empresa, todas las empresas van a querer como que de cierta forma adoptar estas prácticas porque te permiten abrirte aún más en un mercado, porque primero abaratas costos, necesitas menos tiempo de desarrollo y hasta cierto punto digamos como que es más fácil desarrollar y te abre igual segmento dentro de unos clientes que tal vez antes no tenías, que era por cuestiones de presupuesto o cosas así. Aún así, igual, como que las customizaciones que se pueden ofrecer dentro de estos sitios web que son loco son bastante. O sea, obviamente igual te toma bastante tiempo, pero tienes ese chance de customizar las cosas. ok. Oye, en base a lo que me estás contando, me surge una pregunta. ¿Crees que esto afecte al futuro profesional de los frontend? Ya que con estas plataformas podemos tranquilamente aprender con una persona que tal vez no necesariamente tenga conocimientos de programación o inclusive hoy en día con la inteligencia artificial he tenido la oportunidad de ver videos que tranquilamente pueden construir pantallas o por lo menos el HTML, CSS con un prompt básico. Bueno, no tanto que como que corran riesgo los trabajos de los fronts, pero obviamente, o sea, tenemos que tener en cuenta de que nosotros como ingenieros tenemos que darle el valor agregado a, a todo lo que hacemos, o sea, porque por ejemplo, o sea, es verdad, o sea, eso de que tú dices de que podemos generar pantallas con HTML y CSS, pero nuestro valor agregado tiene que ser, no sé, por ejemplo, la accesibilidad. Por ejemplo, si es que es un componente ya funcional, podemos ahí agregarnos, ahí poner nuestro valor agregado, que es, por ejemplo, una buena funcionalidad o cosas así. ¿Ok? Porque obviamente, o sea, a la final la inteligencia artificial van a ser una herramienta y eso tenemos que aprender a verlo como una herramienta, más no como que mm, esto de que me va a quitar el trabajo o así, porque es una herramienta que nos permite ser mucho más prácticos, mucho más eficientes y todo. Porque, como te digo, o sea,
nuestro valor agregado tiene que ser dado en base a nuestra experiencia. Tal vez como te digo, o sea, vamos a poder hacer, no sé, más tareas en menos tiempo. Oye, ahora te hago una consulta. ¿Qué consejo le darías a estas personas que están iniciando en la programación y es posible que se vayan por el vertiente del frontend y bueno, conozcan estas plataformas, pero se casen con ellas de lo fácil que es desarrollar tal vez un proyecto y no le echen tal vez conocimiento a lo que es aprender bases de programación, fundamentos, etcétera, etcétera? Porque al final yo entiendo que con lo que tú acabas de nombrarme, si yo tengo una plataforma que la hice con low code, yo con el criterio que tengo puedo hasta también monitorearla, puedo también hasta personalizarla, puedo hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿qué opinas de esto para las personas que estarían iniciando y creen que se irían por un camino fácil? Bueno, ahí, la verdad sí, o sea, hay que ser como que conscientes y tener como que un poco de criterio respecto a, por ejemplo, o sea, yo si le pido algo a ChatGPT, obviamente me va a dar, pero yo tengo que tener el criterio y tengo que estar consciente y entender al menos qué es lo que hizo ChatGPT. Porque, o sea, todo el mundo, o sea, se ríe y siempre es el meme de como que nosotros copiamos y pegamos, pero hasta cierto punto sí, pero hay que ser consciente de lo que se hace. E inclusive, o sea, a veces es como que ChatGPT solo te da como que la base y tú tienes que trabajar sobre ella, porque no te puedes quedar con todo lo que hace ChatGPT y ya, o sea, eso es como que algo bastante conformista, por eso, como te digo, o sea, siempre hay que darle el valor agregado a las cosas que hacemos. Ok, ok. Y la verdad que todo lo que dice Renan es cierto. O sea, a mí me ha pasado muchas veces y yo no lo niego. En el laburo, al día a día, en muchas ocasiones uso Gemini o ChatGPT. Es para ahorrar el tiempo y la optimización de, digamos, de la funcionalidad y poder entregarla antes, ¿no? Pero en muchas ocasiones la inteligencia artificial se equivoca. Y he tenido esa experiencia de que me ha dicho, oye, pon este código y te funciona. Pero no, no funciona, no funciona. Y es decir, tal vez un tagueo que tuvo que poner no existe en esa versión, tal vez está utilizando un sistema operativo antiguo, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que con la experiencia y el criterio que uno ha estudiado puede también, digamos que, corregir eso. Entonces, por favor, no se fíen mucho de la inteligencia artificial porque al final este tema de la toma de decisiones es muy, muy importante en la vida de un desarrollador. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué porcentaje tú crees actualmente que empresas o personas naturales podrían estar utilizando lo que es low code versus un desarrollo convencional que es desde un HTML hasta las funcionalidades con un JavaScript o bueno, o con un framework si va creciendo? Bueno, ahí depende bastante. Por ejemplo, si ya quieres tener una plataforma súper robusta, obviamente, sí, lo recomendable sería irse por un desarrollo convencional. Y bueno, ahí también depende del presupuesto. Porque bueno, hasta cierto punto como que si es que necesitas hacer algo robusto, tal vez lo puedas hacer con loco, pero va a ser muy costoso como que hacer estas customizaciones y a la larga tal vez te va a salir mucho mejor irte por un desarrollo convencional. Sobre todo yo creo que si es que no manejas como que una lógica de negocio como que bastante robusta, te conviene, por ejemplo, loco, no code, o también si es que eres, digamos que hasta cierto punto un negocio pequeño, también te conviene todo esto. Porque, como te digo, o sea, te permite generar código, bueno, generar páginas web, experiencias web súper rápido y experiencias bastante interesantes. Porque inclusive estas plataformas te ofrecen un montón de templates que básicamente te dan haciendo casi todo el trabajo. Tú lo único que necesitas es cambiar contenido, si es que Ok, quieres. O así. Por ejemplo, en Webflow hay un store de templates y los templates son a lo bestia, o sea, tienen emociones, tienen todo lo que te ocurre. O sea, todo lo que es, digamos, visual, súper bien hecho. E inclusive hay algunos templates que ya vienen como que con una instancia del CMS, porque bueno, vale decir que Webflow también tiene sus CMS, un CMS medio simple, o sea, no es así como que tiene millón cosas, pero es bastante útil, sobre todo para cambiar contenido. ok. Y esto te ayuda un montón, porque ¿qué? O sea, un template $100 y de ahí una instancia de Webflow al,
al mes creo que te sale unos 12 15 dólares. O sea, no tienes que invertir casi nada. Y puedes tener una página web súper bien, sin necesidad de invertirle tanto dinero o tener un desarrollo customizado ni nada. Ok, ok, suena bien. Oye, me surgen algunas consultas porque de verdad que pienso que esto de low code a futuro no solo va a incrementarse en lo que son las páginas web, porque lo he visto también en lo que son aplicaciones móviles. Han salido las propias plataformas en las que con drag and drop puedes construir tu propia aplicación móvil. Claramente tienes que tener un criterio post para poder subirlas y deployarlas a las tiendas, ¿no? Pero ya en sí el APK o la IPA para poder gestionarla internamente es lo más fácil. Ahora, mi pregunta es, ¿qué limitantes yo tendría con Webflow, por ejemplo, al momento de desarrollar una página web? Porque sabemos que con un desarrollo convencional, literalmente soy dueño desde la primera línea de código hasta la última y puedo modificarlo a cualquier nivel. Pero con estas plataformas, ¿tenemos alguna limitante? Ya que suponemos que eso es un negocio de ellos y nos tienen que dar un stop o algo, porque si no, no tendría sentido si es que ellos nos dieran todo y después, o sea, ¿cuál es el beneficio o que ellos podrían ganar? A eso quiero ver. ¿Cuál es la limitante también para nosotros? Bueno, para usuario igual depende mucho, como que te digo, del taller igual que pagues, porque por ejemplo, el que te dije de 12 15 dólares al mes es como que un taller relativamente limitado Ok, en, en ítems del CMS. O sea, por ejemplo, creo que te permite, creo que es 1000 ítems en el CMS. Vaya a saber si es que es suficiente o no. Eso ya te digo, como que es muy dependiente de las necesidades que tengas. De ahí, así mismo, o sea, es como que obviamente nunca vas a tener control completo, por ejemplo, del markup y así, o sea, de cómo está estructurado y todo, o sea, lo puedes estructurar hasta cierto punto, pero eh, no al 100%. Pero bueno, obviamente igual te ofrece, por ejemplo, integraciones con Google Tag Manager, con estas herramientas de analíticas, inclusive te ofrece integraciones con Marketo, es algo bastante, digamos, bastante interesante. Pero claro, o sea, como te digo, o sea, las limitantes sobre todo yo creo que en, están restringidas sobre lo que tú pagues. Pero igual, a la final, creo que inclusive en el plan más caro, creo que tiene como que un límite de ítems en el CMS. claro, totalmente. Oye, ¿y dirías que estas plataformas de low code no son, no hacen fit o no serían esenciales para, por ejemplo, una startup que piensa en crecer y piensa en crear un proyecto robusto a futuro? Mm, le veo bastante complicado, o sea, si es que sobre todo tu producto es un producto web, es complicado como que mantenerlo en loco, no code. Porque obviamente igual, o sea, ellos se actualizan como que de manera interna y no sé, por ejemplo, ahí cambiaron cómo se estructuran, no sé, los textos de ahí o alguna cosa por el estilo. Y eso si es que tú tienes un sitio lleno de customizaciones, va a ser que a la larga, si es que ellos actualizan algo de su lado, esto se rompa. Esto me pasa inclusive con productos, por ejemplo, la otra vez ningún proyecto que tenía, estamos usando el GraphQL de un CMS. Y bueno, este CMS es como que medio que funciona en la nube. Y a los vendors de este CMS se les ocurrió actualizar el GraphQL. Ok, Y, y por ejemplo, nosotros mandamos eran unos listings, o sea, unos search, funcionaban con GraphQL. Pero como estos manes se actualizaron, nosotros normalmente siempre mandábamos, por ejemplo, si es que no mandabas ese field, lo mandábamos como vacío, ok, porque así funcionaba antes del GraphQL. Pero estos manes se les ocurrió mandar un release, y ahora si es que tú mandabas vacío, el search no te traía absolutamente nada. ok. Ahora tenías que mandarlo como null. Y ahí sí te hacía como que, ahí sí Te rompe te el proyecto. ignoraba, digamos, ese campo. Claro, y te rompió el proyecto porque literalmente un día todos los listings dejaron de funcionar. O sea, tú buscabas algo y no te salía nada. Y era por esto. Y eso también es algo como que negativo de depender de otras plataformas. Si es que no es algo tuyo. O sea, si es que tú necesitas algo bastante robusto, tienes que hacerlo un desarrollo desde cero. Porque, o sea, depender de plataformas es bastante arriesgado hasta cierto punto por esto que te comento. Chévere, chévere, chévere. Bueno, y por último, para ir ya acabando este tema,
me gustaría saber qué piensas a futuro de estas plataformas. ¿Crees que aparte de Webflow, y sé que tal vez existen otras, este mundo va a ir creciendo y bueno, poco a poco va a ir una, digamos, entre desarrollo convencional y plataformas low code van a ir a la par? Definitivamente sí, yo diría que, o sea, ambos, o sea, van a ir creciendo a la par. Tal vez ahorita hay como que bastante hype en todo esto de loco no code, porque bueno, igual hay hartísimo hype respecto a toda esta cuestión de IA, de cosas que se generan, de optimizaciones, de toda esta cuestión, como que ahora todos buscamos ser más eficientes, todos queremos para allá y bueno, esta tendencia siempre, definitivamente va a seguir, pero como te digo, hay que tener como que criterio para saber cuándo sí y cuándo no, en todo. Ok, ok. Bueno, para el siguiente tópico, Renan, me gustaría hablar sobre los retos y superaciones que has tenido desde que no sabías programar hasta la persona que te has convertido hoy en día. Bueno, complicada la pregunta, pero bueno, bueno, yo creo que mm, uno hay que saber como que hasta cierto punto tener bastante, digamos que fuerza de carácter para continuar, o sea, porque nunca nada, o sea, nunca es fácil como que programar, o sea, uno siempre se equivoca o siempre no le sale y toca estar ahí, o sea, esta es como que una cuestión hasta cierto punto de tener paciencia y saber, eh, y saber continuar. Sobre todo al comienzo creo que es bastante complicado, siempre, o sea, por ejemplo, yo cuando recién entré a trabajar era como que chuta, qué complicado esto, y ahora será que sí estoy listo para esto, o será que sí puedo esto, El cosas síndrome del así. impostor. Exacto, o sea, y creo que esto es súper normal en nuestra industria, porque es algo que pasa muy seguido y, como te digo, o sea, hasta cierto punto sí hay que saberlo manejar y toda esta cuestión del síndrome del impostor, porque yo te digo, o sea, yo por ejemplo, ya te digo, cuando entré, o sea, yo sí decía como que, chuta, esto no sé nada, ¿de verdad será que sí me eligieron bien o cosas así? Por eso es Ah, como que es algo que pasa bastante. ok, ok, chévere, chévere. Bueno, conversar contigo esto. Bueno, para ir finiquitando lo que es el podcast, quiero hacer un inciso. Y para las personas que estén escuchando este podcast a fecha de 19 de octubre, que se está lanzando este episodio, me gustaría invitarlos al DevFest de Ecuador, que vamos a tener el día 23 de noviembre en Guayaquil, junto con Renan y otros compañeros estamos organizando esto. Y no sé si puedes hablar un poco, Renan, e invitar también a la audiencia que nos esté escuchando y estén en Guayaquil ese día. Sí, claro. Bueno, sí, es súper chévere que vengan a nuestro DevFest. Este es como que el segundo DevFest que hacemos. El anterior año fue en Cuenca, esta vez elegimos hacerlo en Guayaquil. La verdad va a estar súper chévere porque vamos a tener unos expositores top, sobre todo si les interesa todo este tema de AI, Machine Learning, Web, Mobile también. Vamos a tener expositores super top, nacionales, internacionales, vamos a tener Google Developer Experts y la verdad creo que vamos a tener un contenido súper bueno, así que ya saben, anótense. Sí, sí, de verdad que va a estar súper interesante. Como lo dijo Renan, sería el tercer evento aquí en Ecuador que se está realizando desde que nació, digamos, la comunidad de GDG Ecuador, en el que une a todas las GDGs de todas las ciudades de Ecuador. Y bueno, como lo dijo, bienvenido, de si lo están escuchando al 19 de octubre, antes del 23 de noviembre, ya saben que pueden asistir. Ya si lo están escuchando después, no se preocupen que el próximo año, en 2025, estaríamos trayendo un Google I.O. y un DevFest. Todavía no sabemos exactamente las fechas, aunque me parece que el DevFest está pronosticado para Cuenca, Renan. No sabemos exactamente El la... Extended me parece que es para Perdón, Cuenca. el Google I.O., exacto. El Google I.O. Extended Ujú. para Cuenca. No sabemos todavía más o menos las fechas, pero todo estaríamos avisando en las redes sociales. Bueno, Renan, vamos a continuar con el último tópico, que es básicamente hablar sobre las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y ahí va la primera.
¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, bueno, el primer pago me acuerdo que fue una miseria, porque me acuerdo que entré como que los últimos días de diciembre y era como que me pagaron solo que 3 días de diciembre, sí. Creo que me pagaron como $60 o algo así. Y no me acuerdo qué hice con esa plata. Seguramente me fui a comer, porque yo sí, creo que algo de lo que más disfruto es como que ir a comer así. Chévere, 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 chévere. No. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue tu primer lenguaje de programación? Buena pregunta. Creo, y yo diría que JavaScript. JavaScript. Ujú. ¿Ok? Sí, como te decía, o sea, yo empecé siempre por web. Y luego Perfecto. aprendí fundamentos de programación. Wow, chévere, chévere. Bueno, vamos con la tercera. ¿Puedes definir a estas empresas en una sola palabra? Ahí te va la primera. Google. Uf, buenísima. ¿Ok? Apple. Mm, No sé, me parece un referente. Ok, perfecto. Tesla. Mm, Innovadora. Una mentira. Extraño Twitter. Yahoo. Ya ni había escuchado de Yahoo. Olvidada, diría yo. Olvido. Ok. Facebook. Un poco olvidada igual. No tanto como Yahoo, pero por ahí va. Ok, ok. TikTok. Mm, China. China. Ok, ok. Amazon. Temo no le gane. Ok, pero para Latinoamérica. Porque lo veo difícil que Temu entre a Estados Sí. Unidos y que compita allá. No, imposible. La siguiente, LinkedIn. Mm, Mi lugar seguro para buscar trabajo. Ok. Chévere, chévere. Y vamos con la última, Windows Live Messenger. Uf, hace años que no escuchaba eso. Me se acuerda de los zumbidos. Ok. Extraño eso. En el Slack, sobre todo. Para molestar a las personas, era. Bueno, bueno. Sí. Aunque me acuerdo que Windows Live te tenía un límite, ¿no? Podías enviar ciertos envíos, porque si no. Sí, sí, sí. Pero igual creo que había scripts o algo que tú podías instalar y vea, lo jodías ahí Ajá. todo el tiempo. Sí, sí. Creo que tenía un límite de 5, algo así, como que seguir. Medio raro era. Ya no me acuerdo. Lo sé Ah, como que cuando tenía unos 13 años, algo así. chévere, chévere. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste, lánzame un número. Chuta. Debe ser siquiera unas 10.000. ¿Ok? Es que en ¿Ok? CSS normalmente es como que tienes que ver y ahí vas escribiendo. Por eso es como que a veces es medio complicado como que copiar y pegar en CSS. JavaScript sí es más, digamos, copiar y pegar hasta cierto punto. Ahí sí Ok, puedes ok. hacer eso porque es como que le preguntas a ChatGPT cómo hago esto y ahí son copias y pegas y ahí ya vas editándole como quieras. Y por último, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Uf, que no se rindan básicamente. Que como les digo, o sea, al comienzo es súper difícil y inclusive ya cuando estás trabajando, o sea, es difícil porque al comienzo siempre te va a costar, o sea, yo creo que en los trabajos como que los primeros 2 meses tal vez son los más difíciles. Ok, ok, ok. Chévere, chévere. Bueno, Hernán, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos finalizado el episodio 64 de Debt Locos. No sé si nos puedes dejar tus redes sociales para contactarte. Sí, bueno, en LinkedIn me encuentran como Reina Andrés García y en Instagram como Serrano Bobo. Ok, ok. Chévere, chévere. Lo estaríamos poniendo en el post anuncio para este episodio. Y bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el episodio 64 de Debt Locos y a la audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.